Hola, en esta sesión vamos a ver una enfermedad pulmonar muy importante en Chile, que es la tuberculosis, que es una infección que además tiene manifestaciones extrapulmonares. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de localización pulmonar y o extrapulmonar producida por micobacterias, habitualmente la micobacteria en tuberculosis, pero también puede ser producida por otras especies de micobacterias. Y ustedes pueden ver que en realidad, como incidencia, la tuberculosis es un problema bastante controlado, digamos, en las Américas. Aquí está Bolivia, Perú, esa debe ser no sé, la Guayana, está un poquito más, pero en general, pero es un problema todavía bastante importante en África y en Asia, tanto en la incidencia como en mortalidad. En las Américas esto es un problema que está relativamente bajo control, pero que está reapareciendo, así que hay que tener cuidado. Y en Chile, por ejemplo, ustedes pueden ver que pasamos de una incidencia de tuberculosis de prácticamente 80 por cada 100.000 habitantes en el año 1980 a una incidencia de 12 o por ahí en el año 2014-2015. Pero, como ustedes pueden ver ahí, la incidencia está rebotando y ahora estamos llegando a niveles de, otra vez, de eh, 14, 15%. Generalmente todos los casos se adquieren a través de la transmisión persona a persona de este microorganismo gram positivo ácido alcohol resistente, ¿no es cierto? Que son las micobacterias. Y las personas con infección pulmonar expelen gotitas infectadas, estas famosas partículas de Fluger, las cuales luego son aerolizadas en el ambiente, pero debido a que las personas infectadas esperan pocos microorganismos, en general para que haya una infección, para que haya un contagio, los contactos casuales son de bajo riesgo y los casos ocurren entre personas que tienen contacto estrecho o en situaciones de apiñamiento. Es difícil contagiarse de tuberculosis en el metro, no es como el SARS-CoV-2. En general, las personas que tienen riesgo aumentado de contagio son los pacientes portadores de VIH porque tienen su inmunidad celular alterada, los inmigrantes que viven en condiciones de pobreza y apiñados fundamentalmente, no por su calidad de inmigrante, las condiciones de apiñamiento y pobreza, el alcoholismo y personas de salud que atienden a pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En general, la historia natural hay que tenerla presente porque es una historia bien especial. Las personas que se infectan con el bacilo tuberculoso pueden adquirir la infección, pero no la enfermedad. Eso es una cosa que hay que distinguir. La gran mayoría de las personas que se infectan montan una respuesta inmune que previene la progresión de la infección primaria a una infección clínica. Entonces quedan con una infección, pero sin la enfermedad. Y esta infección deja una huella que puede ser tanto serológica como radiológica, y en radiología se ve un nódulo que se conoce como complejo primario. Alrededor de un 5% de las personas infectadas no logran contener la infección primaria y progresan a una enfermedad primaria activa dentro de los 2 años de la infección inicial, y esta evolución es mayor entre los portadores de VIH y SIDA. Y otro 5% de los pacientes infectados presentan una reactivación de esta enfermedad endógena, que los pacientes están infectados pero no enfermos, de esta infección latente, y esto se presenta a menudo después de 2 años y dentro de 2 a 4 años de la infección inicial. Ahora, esta reacción también puede ocurrir décadas después de la infección inicial, en cualquier momento en que las personas bajan su inmunidad, y nuevamente esto es más frecuente entre los portadores de VIH y SIDA. Más de un quinto de los pacientes con enfermedad reactivada tienen historia de enfermedad maltratada, y esa es una cosa importante porque esto nos está produciendo un problema que es el de la resistencia antibiótica, y en muchos casos un compromiso de las defensas del huésped están implicadas en la reactivación. Antes se pensaba que la mayoría de los casos de TBC activa en Estados Unidos eran por reactivación, pero el uso de técnicas moleculares ha mostrado que el 35 a 40% de los casos pueden ser por nuevas infecciones adquiridas. La infección primaria generalmente es asintomática y deja una huella inmunológica, que es la conversión del PPD de negativo a positivo. Entonces uno puede saber qué personas se han
infectado haciendo esta prueba del PPD, que si sale positivo significa que la persona está infectada. En Chile esto está alterado por el uso de la vacuna, como vamos a ver después. La enfermedad primaria, en la enfermedad primaria se pueden identificar cuatro grandes síndromes, que es la neumonía típica, la pleurosis tuberculosa, la progresión directa de la enfermedad primaria de los lóbulos superiores o la diseminación sistémica. En general lo más frecuente, más común, es la reactivación de una enfermedad, de una infección primaria, y aquí los síntomas son insidiosos y progresan durante un periodo de semanas y meses, y los síntomas constitucionales son predominantes, son anorexia, pérdida de peso, esto es muy importante, las personas con tuberculosis pierden peso y pueden llegar a ser muy delgadas, se presentan con sudoraciones nocturnas, y otros síntomas son fiebre de bajo grado, los pacientes tienen productiva y en muchos casos hemoptisis. Los exámenes para comprobar esto son la radiografía de tórax, que muestra infiltración de los segmentos posteriores apicales, que pueden ser unilaterales o bilaterales y que pueden progresar a agrietaciones francas. Y la tomografía axial computada en estos tiempos ayuda a documentar la enfermedad cavitaria. Y cuando uno sospecha eso, tiene que comprobar la presencia del bacilo en la expectoración o en el tejido pulmonar. Un tema es que el 20% de los casos de tuberculosis recién diagnosticados son extrapulmonares y las áreas más afectadas son el tracto genitourinario, el sistema musculoesquelético, la columna se ve afectada y los ganglios linfáticos. Solo el 25% de los pacientes con tuberculosis extrapulmonar tienen antecedentes de tuberculosis y aproximadamente el 50% de los pacientes tienen una radiografía de tórax completamente normal, o sea, la enfermedad parte por una localización extrapulmonar. Hay un largo periodo latente entre el primer episodio de infección y la presentación extrapulmonar y eso suele ser bastante típico en estos casos. Ahora, se ha producido una desafortunada unión entre tuberculosis y VIH que ha hecho que la tuberculosis que iba a retirar en el mundo se haya reactivado porque los pacientes que están infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana experimentan enfermedad extrapulmonar y enfermedad diseminada en forma precoz. Cuando los CD4 están preservados, la tuberculosis causa un cuadro que se asemeja al de las personas VIH negativas, pero cuando los CD4 caen, pueden presentar estas formas mucho más graves. Y incluso puede llegar a ser, en estos casos, presentarse como una enfermedad diseminada en el momento de la presentación. Y estos pacientes presentan alta incidencia de meningitis tuberculosa y a menudo con linfadenopatías difusas, y el PPD en estos casos puede ser negativo, lo que hace aún más difícil el diagnóstico. En general, en el diagnóstico hay que hacer dos componentes. Primero, hay que diagnosticar si el paciente tiene una infección con Mycobacterium tuberculoso y si esta es una enfermedad activa o no. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en general, mediante el PPD, que si ha habido viraje, entonces nos está indicando que hay una infección tuberculosa. Pero esto en Chile no es muy útil porque en realidad en Chile todas las personas son vacunadas con la vacuna antituberculosa al nacer y eso produce viraje del PPD, por lo tanto, en general esto a nosotros nos resulta menos útil. Ahora han aparecido nuevos exámenes como estos que se llaman el interferón gamma release assay, que tienen esta forma, el cuantiferón TB Gold o el spot interferón gamma assay, que en general aparecen positivos independientemente si los pacientes están vacunados o no, pero esto que parecía muy prometedor en el último tiempo ha estado suscitando algunas dudas acerca de la sensibilidad y la especificidad. Hay que tener presente que resultados negativos del PPD o de los IGRA se presentan en hasta 20% de los pacientes con TBC activa, o sea, falsos negativos. Y en portadores de HIV con bajos niveles de C4, la tasa de falsos positivos puede ser hasta el 50%. El diagnóstico de la enfermedad activa se hace por los síntomas, que es fiebre de bajo grado, sudoraciones nocturnas, tos,
compromiso del estado general, infiltraciones y cavitaciones de los lóbulos superiores. Pero hay que tener presente que la fiebre puede estar ausente en los adultos mayores. Las sudoraciones nocturnas no se presentan en todas las personas y son menos probables al inicio de la enfermedad. La tos no va a estar presente en la enfermedad extrapulmonar y los infiltrados pulmonares pueden estar ausentes o ser inespecíficos. En la TBC extrapulmonar, las manifestaciones de enfermedad extrapulmonar o enfermedad diseminada hay que tenerlos presentes en pacientes inmunocomprometidos. Y aquí se presentan cambios en el estado mental, confusión, por ejemplo, cuando hay una enfermedad del sistema nervioso central o meningia, cefalea, bueno, signos meningios, la meningitis, tuberculosis, adenopatía, dolor pélvico, derrame articular cuando hay una tuberculosis articular, dolor en la columna vertebral y hepatosplenomegalia. Y en pacientes con VIH, la presencia de tos, fiebre, cualquier duración y sudoración nocturna de 3 semanas de duración o más es 93 durante las 4 semanas previas al momento de estar haciendo el diagnóstico. Tiene una sensibilidad del 93% para decir una TBC activa y su ausencia tiene un valor predictivo negativo del 97%, así que es bien importante eso. En la radiografía de tórax lo que vemos son linfadenopatías mediastinales o biliares, infiltrado atípico. Puede haber un patrón miliar cuando hay una tuberculosis pulmonar diseminada. Y la tomografía axial computada es más sensible para ver adenopatías mediastínicas, patrones miliares o pequeñas cavidades. En general, el examen típico para el diagnóstico de tuberculosis es la bacteriología de desgarro, la baciloscopía que se llama, y que cuando se hace con cuidado y con personas expertas es bastante útil y da alta positividad, pero hay que ser muy cuidadoso en la toma de muestra y tratar de no exponer la muestra de desgarro a la luz del sol, porque la luz ultravioleta inactiva y destruye al bacilo. Cuando esto es negativo, en el examen directo se puede hacer un cultivo de desgarro, pero esto es difícil de hacer y se muere a tiempo. Y ahora han aparecido estos test de amplificación que son bastante buenos, pero caros y difíciles de hacer, ¿no es cierto? Que son los test de amplificación de ácidos nucleicos, donde lo que se busca es la huella, digamos, molecular del Mycobacterium, el DNA, en desgarros y en cultivo, y tiene una sensibilidad y especificidad muy, muy alta y muy importante. En general, cuando uno ha diagnosticado esta tuberculosis, tiene que tratarlos, y aquí en general los fármacos de primera línea son isoniazida, rifampicina, piresinamida y tambutol. En general lo que se hace es una combinación de isoniazida, rifampicina, ¿no es cierto? Y la streptomicina, que no aparece acá, que fue la droga típica para tratar la tuberculosis, aún permanece útil y se administra por vía parenteral. Y hay que tener cuidado porque es un aminoglicosio y puede producir daño renal. ¿Mm? Y aquí entonces tenemos las dosis, en general se parte con dosis diarias y después se sigue por dosis de 3 veces por semana. Los pacientes son tratados durante algunos meses. Y los tratamientos de segunda línea, bueno, son estos que están aquí: cicloserina, tionamida, micacina, capromicina, etcétera, cuando los pacientes de primera línea fallan. Y el gran problema que estamos enfrentando con respecto a estas es que están apareciendo cepas multiresistentes. Este problema todavía no es muy grande, pero han aparecido cepas multiresistentes fundamentalmente en ex repúblicas soviéticas que están ahí en Asia, y aquí hemos tenido cepas multiresistentes en Perú y en Ecuador, en las Américas. ¿Mm? En África también hay algunos lugares donde han aparecido. Esta enfermedad es una enfermedad que tiene prevención mediante la vacuna, que es la BCG, y mediante quimioprofilaxis. Los contactos directos que han estado, los contactos directos de un paciente que está bacilífero, además de tratar al paciente, a estos contactos se los suele tratar con isoniazida por algunas semanas. Y bien, eso es lo que queríamos exponerles en esta sesión de tuberculosis. Muchas gracias.